Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de mayo del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 3 al 31. Ezequiel 22, 3 al 31. Dice la palabra del Señor: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva del Señor es vida eterna. Lo que estamos viendo en los profetas que estamos citando en estos días de nuestro devocional, pues son los profetas, uno, preexílicos como fueron Isaías y Jeremías antes de que el pueblo de Judá fuese llevado cautivo a Babilonia. Y ahora estamos en Ezequiel, que es un profeta exílico en el exilio, y, y el mensaje de todos tiene que ver con exhortar al pueblo a que sean conscientes de las consecuencias del pecado. Y el capítulo 22 eh, es como una especie de radiografía del profeta Ezequiel al pueblo para que entiendan las razones y motivos por los cuales ellos han sido castigados, ¿sí? Pues no hay que tenerle miedo a esa palabra, esa expresión, pues porque primero está en la Biblia. El Señor mismo expresa que el castigo es una manifestación de su amor. Digo porque hay personas que dicen que el Señor no castiga, pero pues la Biblia claramente lo expresa acerca del castigo, y el castigo es una reprensión del Señor como consecuencia del pecado de su pueblo. Em, pues el ser humano en su orgullo, en su arrogancia, en su insensatez, generalmente solemos negar las razones y motivos de las cosas que suceden, ¿sí? Pero aquí el Señor, a través de Ezequiel, les está mostrando que claramente hubo una sumatoria de actitudes y de conductas que llevaron a que el pueblo pues padeciera las consecuencias, ¿sí? Ahora, hemos hablado mucho que este castigo termina, y así también lo expresa el libro de Hebreos, por ejemplo, que el padre que ama a su hijo, pues lo disciplina, lo reprende, lo castiga, para que vuelva a su camino. Y como hemos hablado, Babilonia, aunque fue un momento crítico, el más crítico de la antigüedad para el pueblo del Señor, pues terminó siendo a la postre una oportunidad de que volvieran su corazón a Él, un despertar espiritual en medio de la adversidad. Y pues estos que despertaron, que la Biblia lo menciona como ese remanente que, ojo, un remanente o que se mantuvo fiel siempre, o también pues que logró despertar y que se arrepintió y entendió que iba por un mal camino. Pero miremos en este capítulo 22 que me llamó mucho la atención, la radiografía del pecado, o sea, qué cosas hicieron ellos, estaban haciendo para que viniera esta situación adversa. En el versículo 2, bueno, empieza a hablarle como dirigiéndose a Jerusalén, ¿sí? A la ciudad de Jerusalén. En otro momento hablar de todo Israel, como si estuvieran en conjunto, y luego va a especificar algunos actores eh, pues importantes en la sociedad de Jerusalén para pues hacerles caer en cuenta de cuál ha sido su falta y su pecado. Primero dice: tú, la ciudad derramadora de sangre. ¿Qué muestra esto? Violencia. Mm, cuando el Señor, en los primeros capítulos del Génesis, el Señor le dice a Adán y Eva que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra y que la poblen.
Y en ese mandato del Señor, que el ser humano se multiplicara y que llenara la tierra y que luego pues la sujetara, la sometiera, como dice el libro de Génesis, cuando van pasando los años y aparece en escena Noé, dice la Biblia que el ser humano multiplicó la violencia y la corrupción, ¿sí? Debiendo multiplicar seguramente los dones que el Señor les había concedido, ellos habían multiplicado la violencia y la corrupción. Una ciudad derramadora de sangre es una ciudad violenta, ¿sí? En muchos escenarios. A veces juzgamos como la violencia hacia afuera, pero la violencia se empieza a meter como en las entrañas de la sociedad, en las personas, y hay violencia, pues hay un concepto muy conocido que es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero hay violencia en el trabajo, hay violencia en el estudio, hay una agresividad casi que está entre nosotros y que en cualquier momento se sale cuando, no sé, insultamos a alguien en la calle porque se nos atraviesa o sí, hay como una tendencia a la agresividad. Y pues esa violencia, ¿qué trae la violencia? La violencia trae derramamiento de sangre y por ende muerte. Esta ciudad era una ciudad violenta. De nuevo, cuando pensamos en la violencia, pensamos como en actores armados dentro de una sociedad, pero para ser violento no necesariamente hay que empuñar un arma, ¿sí? Un arma que es muy poderosa son las palabras, por ejemplo, las miradas, expresiones agresivas son violencia. Y esta ciudad era una ciudad violenta, derramadora de sangre. ¿Qué dice el versículo 3? Dice que además de que era derramadora de sangre, también era idólatra. ¿Sí? Dice, hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. ¿Sí? Entonces era, digámoslo de alguna manera, tenía íconos de idolatría. eh, es normal, el ser humano tiende a tener en su, digámoslo, en su corazón referentes, es lícito, ¿sí? Tener referentes, algunos modelos, pero cuando pasamos ya a la idolatría, cuando pasamos a la adoración de esos íconos, pues obviamente es una sociedad que se va pervertiendo porque muchos de esos íconos no son en verdad ejemplares en virtudes, ¿sí? No sé, se vuelve un ídolo por su apariencia física, por su fama, por su dinero, por su influencia, pero en verdad no son modelos a imitar y a seguir, ¿sí? Entonces había una idolatría y literalmente el pueblo de Judá había establecido estatuas y altares a los dioses de aquellos pueblos que le rodeaban. Pero también dice que me llamó mucho la atención en el versículo 7, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Había un menosprecio hacia los padres, ¿sí? Había un menosprecio, no un menosprecio, simplemente un desprecio hacia los padres, no eran tenidos en cuenta. Hemos citado varias veces al autor argentino Agustín Laje, que él maneja un concepto que es muy interesante, pero es que además es real, y él habla que estamos en la época del adolescentrismo, ¿sí? Donde la sociedad está centrada en los adolescentes, donde los niños se sienten y quieren ser adolescentes, pero también los adultos se sienten y quieren ser adolescentes. Y una de las características de esta época que estamos viviendo, bueno, él hace todo un estudio y dice que antes la sociedad estaba más centrada en los padres, en los abuelos, o sea, los padres y los abuelos eran tenidos en cuenta, sus consejos, su autoridad, eran las canas, eran respetadas, eran tenidas en cuenta, no eran despreciadas ni menospreciadas, ¿sí? Se valoraba mucho la experiencia, se valoraba mucho los años de vida, pero, y luego dice que ya los abuelos pasan como a un segundo plano y se centra en los padres, ¿sí?
Y luego, y estamos en una época donde la sociedad se centra mucho en el adolescente y hay un desprecio hacia los padres y hacia los abuelos, ¿sí? Los padres y los abuelos están obsoletos, los padres y los abuelos no saben, no conocen de tecnología, los padres y los abuelos están pasados de moda, fueron otras épocas, no entienden el presente, están descontextualizados, ¿sí? Y muy tenaz, porque ese menosprecio a los padres lo estamos viendo aquí hace como 2600 años que ocurrió esto, que está escrito el libro de Ezequiel, y vemos una radiografía incluso de lo que estamos evidenciando nosotros. Un desprecio a los padres, pero también al necesitado, ¿sí? Dice, al marginado. Luego, el mismo libro, el mismo profeta en el capítulo, versículo 10, estamos en el 8, perdón, en el capítulo 22, versículo 8, dice, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Entonces, hay un desprecio hacia los padres, pero también hay un menosprecio a lo santo, ¿sí? Hay un menosprecio, eh, hablando del santuario, está hablando del templo, que era el lugar de congregación, lo menospreciaban, no lo valoraban. eh, de hecho, lo vinieron a valorar fue cuando no lo tuvieron. El viejo y conocido dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿sí? Ellos menospreciaron el lugar que tenían para la adoración, el lugar que tenían para ofrecerle al Señor el culto, la adoración. Y dice el versículo 9, además, calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Entonces, mire lo que llevamos, eran violentos, derramadores de sangre, idolatría, despreciaban a los padres, profanaron, bueno, menospreciaron el santuario, profanaron los días de reposo. El tema del día de reposo, que es una demanda constante en los profetas del Antiguo Testamento, implica la prioridad que yo le doy al Señor en mi vida. Porque el día de reposo es el día que yo aparto para el Señor, es el día en que ceso mis labores y yo me aparto para el Señor. Eso demuestra prioridad, ¿sí? Pero cuando todos mis días giran en torno al trabajo, a producir, o a mí mismo, imagínense que, pues, no se puede decir que alguien es creyente si dice que necesita un día exclusivamente para descansar, pero no tiene un día para el Señor. Y eso que en estos tiempos no es que uno le dedique un día completo al Señor, ¿sí? Es un día de ir a la iglesia, es un día de congregarse, es un día de desplazarse, pero estamos tan centrados en nosotros mismos y no en el Señor, o sea, no somos cristocéntricos, sino más bien egocéntricos, que trabajamos toda la semana produciendo para nosotros. Y el día de descanso, en vez de ir al Señor, ¿sí? De estar con el Señor, pues estamos con nosotros mismos y con el televisor. Entonces le rendimos más culto al televisor que al mismo Señor, ¿sí? Entonces, y hay algo, y es una demanda constante en los profetas, el haber profanado ese día, ese espacio que debía ser para estar con el Señor. Pero también dice calumniadores, ¿sí? Bueno, hoy en día las redes sociales se prestan mucho para el tema de las calumnias y las injurias, se vuelve casi el pan de cada día. Ya no se tiene claridad de qué es verdad y no es verdad. Dice más adelante, en el versículo 10, la desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda en su menstruo. Bueno, esto es muy tenaz porque hay una historia en la Biblia donde habla de Noé. Noé cometió una falta. Noé se embriagó, cuenta la Biblia, después de que salieron del arca. Dice que Noé plantó una viña y que Noé se embriagó. Según la traducción de la Reina Valera, y no entrar en otros detalles que hay allí en la versión hebrea, el hijo menor de Noé vio a su padre desnudo y ebrio y dice que él, pues,
lo contó a sus demás hermanos y, y pues digámoslo así, lo denunció, ¿sí? Manifestó el error de su padre. Hay un concepto que viene de Santo Tomás de Aquino, que se conoce como la prudente ocultación de la verdad, y en un tratado teológico de Santo Tomás habla de la reserva mental, ¿sí? De que no todas las cosas se pueden decir, ¿sí? Y en su argumentación, él explica pues que hay una distinción entre mentir y no decir toda la verdad, porque mentir definitivamente es malo, pero en ciertas circunstancias ocultar parte de la verdad puede ser lícito si hay una causa justa, ¿sí? Como proteger la vida, proteger la privacidad o evitar un mal mayor. ¿Sí? Eso hemos venido hablando incluso del tema de la verdad, de la gente decir yo digo todo y no me guardo nada, pero hay cosas, hay verdades que pueden generar tragedias, sin duda alguna, ¿sí? Hay verdades que pueden generar más mal que bien. Y entre esto, el caso de Noé, Noé efectivamente estaba ebrio, ¿sí? Noé efectivamente cometió una falta, se equivocó, pero no le correspondía al hijo descubrir, ¿sí? No le correspondía al hijo dar a conocer la falta de su padre. Y miren que esto es muy tenaz, tan delicado el no, el estar descubriendo el error del otro, em, que está en esta lista de los pecados que llevaron a que Jerusalén y Judea fueran llevados cautivos, ¿sí? Descubrieron la desnudez del Padre, no hubo una prudente ocultación de la verdad. Todos nos equivocamos y todos los padres nos hemos equivocado, pero no le corresponde a los hijos estar divulgando todos los errores de sus padres, porque porque todos nos equivocamos. ¿Sí? Es como lo que pasa a veces entre las parejas, que cada que tienen una diferencia o dificultad, lo publican, ¿sí? Se lo cuentan a todo el mundo y muchas veces ellos se solucionan porque a veces solemos agrandar las situaciones y, y no medimos a quién le comunicamos nuestras dificultades y simplemente regamos la mala fama del otro, nos arreglamos con el otro, pero le dejamos una carga en el corazón a quien no debíamos, ¿sí? Muchas veces nosotros superamos nuestras diferencias, dificultades, nuestras faltas mutuas, gracias al perdón, pero muchos extraños quedan afectados por haber divulgado y no haber sido prudentes en estas cosas. Ojo con esto, descubrir la desnudez del Padre. También habla de la abominación, abominación que hacen con las mujeres. En el versículo 12 vuelve a tocar el tema de la violencia, pero hay un tema aquí que la Biblia lo expresa como pecado, dice, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. La Biblia habla que es pecado prestar con interés al hermano, porque si el hermano necesita, pues necesita, tiene una necesidad, y si yo tengo la abundancia suficiente para poderle dar una ayuda en medio de su necesidad, pues yo no puedo beneficiarme de la necesidad del hermano. Esa es la demanda que hace la Biblia, ¿sí? Otra cosa es un banco, pues al fin y al cabo un banco no es mi mejor amigo ni mi hermano, pero, y es un negocio, ese es el negocio del banco, pero cuando yo tengo la posibilidad de ayudar a mi hermano, de poderle dar una mano en medio de su dificultad, pues dice, o lo que explica la Biblia es que yo no puedo aprovecharme de la necesidad de mi hermano. Yo no puedo hacer un negocio con la necesidad de mi hermano, porque pues si el Señor me ha bendecido y me da la oportunidad de bendecir y ayudar a otros, pues yo no tengo por qué aprovecharme de eso. Sí, eso es lo que está demandando y eso estaba haciendo, dentro de sus pecados estaba eso, que se aprovechaban de la necesidad del otro cobrando interés y usura. Y gravísimo, la última parte del versículo 12, te olvidaste de mí, dice el Señor. Claro, todo esto que vemos acá hace parte de actitudes y conductas de un pueblo que ha apartado su corazón del Señor.
Pero luego, del versículo 24 en adelante, va a diferenciar algunos actores que les mencioné, profetas, sacerdotes, príncipes, y de nuevo habla del pueblo en general. Y a los profetas les dice, en el versículo 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. ¿Qué hicieron los profetas? Bueno, conspiraron para beneficiarse ellos mismos, ¿sí? Algo así como que cobraban y hacían negocio del supuesto mensaje que el Señor les enviaba. Más adelante, de hecho, va a decir que los profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira y diciéndoles, así ha dicho el Señor, pero el Señor no había hablado. ¿Sí? Entonces, imagínense, los profetas que eran los encargados de dar a conocer los mensajes del Señor, de advertir, de denunciar, de pronunciar, de que pues, el pueblo despertara, los profetas lo que empezaron a hacer fue a decirles lo que las personas querían escuchar, pero para beneficiarse, ¿sí? Seguramente por eso habla de una conspiración, de conjuros para beneficiarse a sí mismos. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes debían cumplir la ley, y enseñar la ley. ¿Sí? Eran los encargados de la parte legal. Y dice la Biblia que los sacerdotes en el versículo 26 violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Y dice además algo muy tenaz. No distinguían entre lo inmundo y lo limpio, no hacían diferencia entre lo santo y lo profano, ¿sí? No tenían discernimiento espiritual. Imagínense que quien tiene la ley en sus manos y no discernía qué era lo bueno y lo malo. Contaminaron el santuario y además violaron la ley. Entonces imagínense qué esperanzas para un pueblo donde sus propias autoridades, profetas y sacerdotes, hasta aquí, pues estaban completamente perdidos. ¿Sí? Mire, hay cosas que la sociedad y la gente no entiende y la sociedad asume que la vida privada de las personas o su estilo de vida no afecta a su papel y sí lo afecta, ¿sí? Claro, cada uno decide qué hace, pero hay funciones y hay cosas en la vida que van a afectar lo que hago. Imagínense, por ejemplo, no sé, un piloto de avión o conductor de bus escolar que sea adicto a las drogas y que constantemente se esté drogando. Imagínense, igual un médico, pero de la misma manera, cualquier profesión que esté bajo los efectos de las drogas, el alcohol u u otros comportamientos, para decirlo de alguna manera, pues sí van a afectar el desarrollo de sus funciones. Entonces, estos, los profetas, los sacerdotes, estaban mal y por ende no había quien diera una dirección sabia al pueblo. Habla de los príncipes. De nuevo, los príncipes, los reyes, eran violentos y el pueblo era un pueblo opresor y además, pues dice, eran violentos y robaban, eran deshonestos. Esta es la radiografía de la situación en la que estaba Jerusalén y Judá, y por eso fueron cautivos en, en Judea. ¿Por qué Ezequiel tenía que hacer esto? Porque generalmente nos justificamos, porque generalmente no asumimos nuestras faltas, porque generalmente siempre estamos culpando a los otros, culpando al Señor mismo y, y pues las disciplinas, correcciones, reprensiones y castigos del Señor, pues que buscan que enderecemos el camino, ¿sí? Por eso el Padre al Hijo que ama lo disciplina, lo castiga para volver, hacerlo volver al camino. Pero ¿cómo volver al camino si ni siquiera sé en qué camino estoy, a dónde me desvié? Y por eso este capítulo 22 lo muestra, lo evidencia, para que ellos sean conscientes, para que ellos entiendan que no fueron llevados cautivos por nada, pero también es una oportunidad
de volver el corazón al Señor, ¿sí? Entonces, listo, hemos sido violentos, Señor, perdónanos, tenemos que trabajar en la violencia, hemos sido idólatras, bueno, como en otras épocas, tenemos que tumbar estos dioses falsos, hemos despreciado a los padres, entonces vamos a darle honor a los padres, como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, les vamos a dar el lugar que merecen en la sociedad, a tenerlos en cuenta, que menospreciamos el santuario. Bueno, vamos a apreciar el lugar que el Señor nos dio para adorarlo, para congregarnos, que nos volvimos calumniadores. Entonces, bueno, vamos a medir nuestras palabras, a evitar juicios a priori, a evitar acelerarnos con nuestras condenas, que viven descubriendo la desnudez del Padre, las faltas del Padre. Bueno, cada uno tendrá que lidiar con el Señor. O sea, a mí no me corresponde juzgar a mis padres por lo que hacen, no me corresponde ni mencionarlo, pues soy su hijo, ¿sí? Yo no, no es mi deber que, bueno, no sé, que abominaron la mujer, que cobraron intereses y usura, que se olvidaron del Señor. Bueno, todo esto es un llamado para volver al camino, ¿sí? Y para nosotros hoy, que tal vez no hemos vivido aún las consecuencias de todas nuestras faltas, que tal vez, bendito sea el Señor y ojalá así sea, no tenemos esta lista de faltas, pues verlo, entendemos que unas consecuencias y advertirlo nos ayudará a nosotros a corregir lo deficiente antes que vengan consecuencias seguramente dolorosas y algunas irreversibles. Démosle gracias al Señor y pidámosle siempre que la luz de su espíritu ilumine nuestro espíritu y que no acontezca en nosotros como el Señor le reclama a los sacerdotes que no discernían lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, que no hacían distinción entre lo inmundo y lo limpio. Pidámosle al Señor que nuestra mente, nuestro corazón discierna claramente lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien, cuidarlo, mejorarlo, hacerlo con más frecuencia. Lo que está mal, dejarlo atrás. Como dice el Salmo 37, que hagamos lo bueno, así dice el Salmo 37, que además de que nos deleitemos en el Señor, nos encomendemos al Señor, que pongamos y confiemos y pongamos nuestra confianza en el Señor, hagamos lo bueno, desechemos lo malo y que nos permita el Todopoderoso caminar de su mano y, y poder evitar esas consecuencias de las malas acciones. Que podamos contrarrestar un poco lo que en la sociedad está pasando. Esto puede estar pasando en nuestra sociedad hoy perfectamente. Esta radiografía muestra también las actitudes de nuestra sociedad hoy. Pero pidámosle al Señor que nos deje ser un remanente, que seamos diferentes y que Él en nosotros, actuando en su espíritu, podamos contrarrestar un poco toda esta avalancha de cosas nefastas que han venido a nuestra sociedad. Guárdanos en ti, Señor, ayúdanos a corregir lo deficiente, a poner nuestra mirada en ti y a caminar en este nuevo día de tu mano. No nos sueltes, no nos abandones, por el contrario, ayúdanos y esté presente en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.